Vamos a orar. Cierren sus ojos, no se levanten. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, gracias porque ellos han tenido la oportunidad de tomar la decisión en amor de estar aquí, escuchando tu palabra, alimentándose de tu palabra. Ellos quieren ser llenos de tu espíritu, de tu palabra que es vida. Sácialos, Padre, llénanos a todos, mi Dios. Revélanos, Padre, danos entendimiento de tu palabra para que no solamente sea una palabra que sea sembrada, sino que venga acompañada de crecimiento, de obediencia, como siempre lo pido, pero que venga acompañada de mucha fe. La fe es necesaria para poder creer y creerte. Y sabemos que cuando tenemos fe te agradamos. Entonces, Padre, ten la libertad de abrir nuestro corazón, de abrir nuestra mente, de hacernos guardar esta palabra con entendimiento y poder vivirla y disfrutarla, comprobarla para que seamos justos y manifestadores de tu justicia, no por la palabra que salga de nuestra boca, sino por la obra que sale de tu trabajo en nuestro espíritu. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada hablamos de 3 cosas importantes. Lo que representa o significa justicia, que decíamos que en los 2 idiomas, tanto en el griego como en el arameo, significan lo mismo. Habla de derecho. Entonces Dios quiere tener el derecho en ti y en mí, quiere hacer justicia, quiere tener el derecho en ti y en mí. ¿Para qué? Para llenarte de amor, ¿sí? Y poder tener contacto noche y día contigo para hacer su obra en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces ya con el derecho, cuando tú te sabes parte de, hay una libertad y hay una identidad que al hacer justicia a Dios en tu vida, en tu espíritu, por la obra que hizo a través del Hijo, que no fue cualquier cosa, por eso se dice que cuando nosotros recibimos y entendemos que el precio que Dios pagó para hacerte justicia fue derramar la sangre de ¿quién? De su Hijo, para ser limpiados, liberados y restaurados para ponernos en una relación correcta con el Padre. Esa es una. Luego hablábamos de que en este mundo teníamos o participamos en muchas relaciones. Tenemos relaciones personales, relaciones laborales, relaciones familiares, tenemos contacto con mucha gente. Y acuérdense que decíamos la semana pasada que cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar y una creencia distinta. Entonces no siempre te pones de acuerdo con el de enfrente, en lo que se te venga a la mente. Quieres ir a hacer un trámite y se te hace injusto que tengas que hacer fila, por ejemplo, ¿no? O que tú saludes y que la que te está atendiendo te atienda de mala gana, ¿no? Y te atienda como quiera, por decir un pequeño ejemplo. Entonces muchas veces yo lo he pensado, ¿qué pasaría si yo estuviera en su lugar? Sería más alegre, sería más ágil, tendría más respeto por el tiempo de las demás personas. Es un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace dentro de la perspectiva que tú creas que tú eres justo y el de enfrente es injusto. Entonces, después de esa explicación dijimos que había 2 tipos de justicia, la justicia social, la justicia del mundo. Y acuérdense que hablábamos del gobierno, y no es que le estemos tirando al gobierno, sino que en el gobierno en general decíamos qué irreverencia o la palabra correcta sería, qué contradicción que uno de los mandamientos, cuando Dios dio la ley a Moisés, decía no robarás, y a través del no robarás está hecha la ley de muchos países, de muchos gobiernos. Y yo les preguntaba, ¿quién es el que más roba? El gobierno, ¿sí o no? Entonces, pues es esa justicia social del mundo que busca el interés personal, que busca lo suyo, para nosotros los hijos de Dios,
no debe de ser no debemos de verla como una justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver con algo totalmente diferente. Y hoy lo vamos a explicar. Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que Dios hoy va a hablar nuevamente a mi corazón y al corazón de ustedes. Yo escribí aquí que el objetivo de la justicia bíblica o divina tiene que ver con libertad. Hoy les voy a compartir qué importante es entender que todos sabemos que nosotros venimos de una naturaleza humana, de una naturaleza la cual fue la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, que siempre lo hemos escuchado, y eso hizo esa desobediencia que existiera una negación y una separación a los principios de Dios. Porque la instrucción fue muy clara de parte de Dios hacia Adán y hacia Eva. De todo árbol puedes comer, mas de uno no comerás. ¿Sí o no? Y comieron. Y la historia se la saben qué fue lo que pasó, ¿no? Desobedecieron, se les abrió el entendimiento. Ellos estaban diseñados y creados para vivir por eternidad, que es lo que Dios nos ofrece a través del sacrificio de Jesús, y de que tú creas y confiesas que Jesús es tu Rey y Salvador. ¿Y qué pasó? Que conocieron muerte, porque en ese momento su ser divino murió y se convirtieron en humanos, en un ser para lo que no fueron diseñados ni fueron creados. Y de esa desobediencia fuimos nosotros concebidos. Entonces, es injusto que tú y yo, cuando no conocíamos de Dios, viviéramos en esa condición. E incluso siendo hijos de Dios, hoy vivimos muchas veces la injusticia. ¿Sí o no? Porque no somos obra terminada. Decía Laurita, que no está Laurita hoy, que si lo que estamos viendo los martes es para los que no creen y no saben de Dios, ¿no? Pues decía Cristóbal con mucha sabiduría, es que uno no termina de aprender nunca. Y lo que Dios hace con nosotros no tiene límite, no tiene fin. Tiene un principio, pero no tiene un fin. Entonces, el objetivo de la justicia divina es que tú y yo seamos llevados a ser libres. Y libres o libertad, te lo voy a explicar un poquito muy práctico, muy fácil, puede definirse como una situación en la que eso que te ata, te voy a decir dos cosas, eso que te impide estar cerca o permanecer con Dios o creer con Dios, que te lleva a ser esclavo de lo que tú quieras y reconozcas, o sea, todo lo que te impide decir, no creo en Dios, y ahora que nosotros creemos en Dios, decir lo que siempre digo, ¿por qué no está llena la iglesia? ¿Por qué no estamos? ¿Por qué faltas? O más allá, porque yo no soy juez, yo no califico. Acuérdense que juez solo hay uno, lo vimos la semana pasada. Pero reflexiona tú, ¿por qué unos días sí oras y por qué otros días no oras? ¿Por qué un día sí tienes tiempo para hacer tu devocional primero y por qué otro día o no lo haces, o sea, no lees la palabra, o por qué lo haces ya hasta el final del día? ¿Y por qué no siempre al principio? ¿Por qué no es lo primero el alimento espiritual? Entonces, para nosotros, lo que Él quiere es que eso que te impide estar diariamente en comunión con Dios, es lo que te lleva a seguir siendo esclavo de lo que te ata o te impide estar con Dios. Puede ser un hijo, puede ser el trabajo, puede ser tu cuerpo, puede ser tu salud, cuando lo primero y lo más importante debe de ser para un hijo de Dios, ¿qué? Dios. O sea, yo no imagino una relación, lo vuelvo a insistir, donde si yo en este momento viviera en casa de mi padre, yo me levantara, me aseara, me desayunara, y viera a mi papá, o no lo viera, porque lo puedo ver abajo, o puedo saber que no lo veo, pero que está arriba despierto, y me salgo a trabajar o me salgo al estudio.
Está diciendo, pues ahí está mi papá, pero no tengo conversación con él, ni siquiera lo saludo. Eso muchas veces nos pasa, ¿sí o no? Trata de entender que la libertad es la acción donde Dios a través de su Espíritu te va a liberar de esa esclavitud, de esa oposición que te esclaviza y hace que le des más importancia a las cosas del mundo o a ti mismo y no a las cosas de Dios. Creo que hasta aquí es algo muy sencillo. Y no nada más es eso, sino que, por ejemplo, hoy estás, pero aparte de estar, tienes la oportunidad, tanto aquí en su casa como en el día a día, de participar en el reino. ¿Por qué participar en el reino? Porque cuando tú eres justicia, cuando gracia te alcanza, la palabra dice que si por gracia recibes, por gracia tienes que dar. Entonces, si amor te alcanza, no lo dice la Escritura, pero el amor debe de salir de parte de ti. Si en ti hay vida, ¿qué debe salir de ti? Vida. Entonces, si justicia llega a ti, tú debes de caminar como alguien justo, para que ellos conozcan la justicia que Dios hizo en ti y pueda llegar justicia al que no le conoce, al que vive en injusticia. ¿No? Para eso un trabalenguas. Justo la justicia de la justicia para la justicia. Pero yo creo que estamos muy claros. Entonces, eso es participar en el reino. Participar en el reino no es ir a tocar a las casas y hablar de la palabra, sino que tú seas manifestador de justicia. Es más, me voy a poner un poquito directo. Porque hoy mediante el tiempo que estábamos adorando, Dios me mostraba dos cosas. La primera es esta, te la voy a compartir. Pocas veces manifiesto, soy muy prudente si es mi espíritu o viene de parte de Dios. Yo le decía, por ejemplo, a Aldo, ¿cuánta gente has invitado tú a la iglesia? ¿Cuánta gente de la que invitas está aquí? Entonces, muchas veces yo sé que oramos entre todos y no estoy juzgando, sino que te puedo decir a ti, Lupito, le puedo decir a Cari, le puedo decir a Chucho, le puedo decir a Vero, le puedo decir frontalmente de parte de Dios hoy. ¿A cuánta gente no es que le hables, sino que vea en ti vida, amor, justicia? Y en automático, cuando Dios te pone a la persona, porque ojo, yo estoy convencido que Dios, desde que tú naces, injustamente, ¿no? Porque todos nacimos injustamente, porque nadie escogió dónde nacer, cómo nacer, con quién nacer y todo eso que sabemos que nadie nos preguntó y es injusto, tiene un propósito. Y desde ese momento, lo dice la Escritura, Dios nos predestinó desde antes Dios nos amó desde antes Dios, cuando estabas en gestación, vio tus entrañas, creó cada parte de tu cuerpo, viene trabajando con la gente. Hijos y no hijos. ¿Sí o no? Entonces, cuando esa gente se te pone enfrente de parte de Dios, es cuando hay que permitirle al Espíritu Santo y no a tus palabras, no a tus emociones, no a tu conocimiento, no a la información que has recibido, sino decir, Dios, manifiéstate. Y que mi vida en la verdulería, mi vida en el supermercado, mi vida en el cine, mi vida en mi trabajo, haga que te vea a ti y sabemos que si Él reconoce que está en injusticia, quiera justicia y la luz que está en ti. Eso es participar en el reino. Para que el vecino, el amigo, el compadre, el amigo, poco a poco vaya como tú, estando ante ti. Entonces, yo y de parte de Dios no te vengo no te vengo a decir, no estás trabajando, porque eso sería injusto. Esa no es mi chamba. Mi chamba es escuchar a Dios y tirar el mensaje. La obra es de Él, ¿no? Pero creo que sí hay que entender que estamos ya muy cerca de que Él venga y tenemos que ayudar a hacer justicia a los que viven en injusticia. Entonces yo te pido de parte de Dios que no ceses de invitar, no ceses de orar
por esa gente que el Espíritu te muestra que está necesitado de justicia, pero que muchas veces te avergüenza o muchas veces no te sientes con la confianza de invitar o de sacar palabras, y es ahí donde yo regreso y decía, no lo vas a hacer tú. El que va a hablar y el que va a invitar, el que va a convencer, el que va a traer con lazos de amor, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Sí me explicó? Entonces, explicando esta parte de participar, es importante que tú y yo descubramos y vivamos que la justicia nos va a dar la libertad y la identidad, o nos va a permitir descubrir que somos hijos, esa es identidad, que somos libres, tenemos ese libre albedrío de parte de Dios, pero entender el propósito para lo que fuimos creados. Porque muchas veces puedes pensar, bueno, ¿y qué hago aquí en este mundo si no voy a morir? Pero tienes un rol. Hoy yo veo a Mariel, por ejemplo, y no es mi mamá, pero es hija. Tiene el rol de hija, pero algún día va a ser mamá, y va a ser pareja, va a ser esposa. Pero Dios no quiere nada más que tú tengas una familia, Mariel, sino que tú participes en el reino. En las etapas que vas a vivir físicamente, pero la obra del Espíritu Santo te va a llevar, nos va a llevar a crecer y madurar para que tú puedas participar en el momento en que Dios decida usarte, o decida usarnos, en todo momento. Entonces, la justicia divina, te voy a explicar algo bien importante que espero lo vayas entendiendo. Me estoy diciendo muy despacio porque es importante lo que estoy transmitiéndoles. La justicia divina no solamente sirve, sino ayuda a promover la libertad de esclavitud. No sé si me explico. O sea, tiene una función, pero también tiene un propósito, que es, te libera y promueve que a otros los libere. ¿Sí me explico? Eso es básico. Y acuérdense que la libertad viene acompañada de ¿qué? De redención. ¿Sí vamos? Algo que no hablamos mucho y que es una palabra que la debemos de entender, y hoy de esto se trata el mensaje, de esto se trata ser justo. Para esto llegó la justicia. De entender y vivir en igualdad. Porque yo te pregunto, ¿para Dios somos diferentes tú y yo? ¿Cómo nos ve Dios, aparte de que sin mancha y sin pecado? Y nos ve santos. Nos ve igualitos a todos. Para Dios no hay distinción. No es que no es más grande o es más importante, no es que yo, porque me llamó y me invitó a ser un hermano de Dios para ministrar la palabra, soy más grande o más importante, soy mejor, soy lo mismo. Entonces eso habla de igualdad. De eso se trata la justicia, de eso se trata el ser justo. Conlleva una responsabilidad. Como cuando decíamos que es un siervo de Dios, o sea, esa responsabilidad es voluntaria porque Dios no te pone una pistola y te dice, trátalos igual, ¿no? Sé responsable con lo que te estoy dando. No. Pero de eso se trata la justicia. De redención sí, pero sobre todo, ¿qué decíamos? De igualdad y de que seamos responsables con ese conocimiento, con ese crecimiento que el Espíritu Santo te está dando. ¿Sí vamos? Para que lo espiritual invada al mundo, al que vive en injusticia. ¿Sí vamos o no vamos? Entonces, la libertad y la justicia divina o bíblica deben de enfocarse en una sola palabra. Di conmigo Jesús. Porque Jesús es justo, Jesús fue justo. Y gracias a Jesús somos justificados. ¿Sí o no? Espiritualmente hablando, entonces, vuelvo a insistir, cuando la justicia te hace libre,
debes de entender que la justicia no va a operar en lo físico. Y esa justicia, que vuelvo a insistir, no es en el cuerpo, sino es en el espíritu, nos va a permitir que en esa redención y en esa restauración, fíjate lo que te voy a decir, sin obstáculos, sin mancha, sin pecado, y con libertad, o sea, directo, tú puedas empezar a tener relación con Dios. Si no hay justicia, tú no puedes tener relación con Dios. O sea, puedes clamar e intentar. Y obvio Dios va a escuchar, pero hasta que tú no recibes y declaras que Dios es tu Dios y Salvador, Dios no puede actuar. Dios no puede actuar. Entonces, aparte de igualdad, aparte de responsabilidad, aparte de redención, lo que Dios hace con la justicia y aparte de liberarte de la esclavitud, algo bien importante que tienes que aprender es que te va a permitir que empieces a vivir y a conocer y entender lo que Jesús hizo en el mundo. Vivir pegado a Dios, al Padre. ¿Cómo? En comunión. Eso es parte también del beneficio de la justicia. Y eso es importante porque, en otras palabras, y con esto termino, es que la justicia te va a permitir amar a Dios. Eso es justicia. Y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, no se te olvide, y de veras, no fue un choro mareador lo que les dije, fue algo que yo estuve recibiendo y lo tenía que escribir, que Jesús está pendiente de nuestra actitud hacia Dios. Yo eso me voló la cabeza, porque yo digo, yo sé que Dios vino al mundo, murió por mí, fue crucificado, resucitó, el Padre lo puso a su derecha y Él está a su derecha como heredero y dueño y con la potestad que el Padre le dio para interceder por nosotros. Entonces es obvio que tenemos que hablar de que Jesús está pendiente de nuestras obras, está pendiente de nuestras necesidades, está pendiente de nuestros actos, no para juzgar, no para ver, es que mira, ya se cayó, ya hizo el mal, no, sino al contrario, Él sabe que hay una lucha, que la carne está peleada con el espíritu y que el espíritu está peleado con la carne, ¿sí o no? En todo tiempo, y eso es lo más fuerte con lo que vivimos los hijos de Dios. Entonces, no se te olvide que Jesús está siempre pendiente de tu actitud, primero con Dios y después con el semejante, con el prójimo. Sí, vamos. Entonces, Dios es amor, pero amor o Dios no es un sentimiento. Y no voy a hablar de amor el día de hoy, sino sigo hablando de justicia. Sino más bien hay que entender que lo que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, es lo mismo, es amor, lo que busca es perseguir que en el mundo los hijos de Dios tengamos compasión con los prójimos que viven en injusticia y que tú seas recto o justo con los demás. Como que está muy fuerte lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que no persigas tus intereses, sino que si ya conoces a Dios, que es amor, y has recibido amor a través de la justicia, porque para que tú conozcas a Dios y recibas amor, primero tienes que conocer la justicia de Dios. Tienes que permitir que Dios te justifique, te libere. Sin justificación no recibes amor. Entonces yo le decía a mi padre, gracias por darme esta palabra y por darme esto que me estás mostrando y revelando, porque es el principio de cualquier relación. Te voy a remontar a tiempos pasados tuyos, pero te quiero llevar
de parte de Dios, como me lo mostró a mí en esta semana, qué importante es que seamos justos. Cuando la justicia llega a ti, te hace justo. Y justo es amar a Dios, o justo te permite amar a Dios, pero también te permite amar al prójimo como Dios te ama a ti. Sí, sí estamos entendiendo, y eso es bien importante. Para no dormirlos, que sé que no los estoy durmiendo, vamos a la palabra el día de hoy. Fíjate lo que dice Mateo 22. El capítulo 22, versículo 37, dice, Jesús le dijo, esto lo dijo Jesús, amarás al Señor, tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, lo leemos, pero yo hoy quiero que lo entiendas, que lo recibas, que lo vivas de parte de Dios. Porque no es lo mismo decir creo en Dios y sé que Dios existe y sé que Dios está a mi favor, a que eso te lleve en fe, ponerlo por obra, porque la fe sin obras es muerta, y decir, aunque estoy viviendo, aunque amor esté en mí, porque déjame te doy una mala noticia. Y si es mala, pero a la vez es buena, porque todas las cosas con Dios nos vienen ¿qué? A bien. Dios no va a terminar de hacerte justicia hasta que te mueras. O sea, cada día Dios te va mostrando cosas que no son gratas y no son agradables para ti y para mí, que Dios las conoce. ¿Por qué te las muestra? No para que te atormenten, sino para que las reconozcas y las entregues y Dios las haga justicia. Porque yo puedo decir, yo soy un hijo de Dios. Y ya hay muchas cosas. Hoy le decía a mi esposa, ¿crees que he cambiado? ¿Crees que Dios me ha cambiado? Sí. ¿Qué te gustaría que fuera diferente en mí? No les los voy a decir, no sean chismos, eso es entre mi esposa y yo. Pero evidentemente siempre hay cosas que ella no va a saber de mí, no porque le esté escondiendo algo, sino porque hay cosas con las que yo estoy batallando y eso solamente son yo y mi padre. Pero las cosas que ella ve, Dios le muestra que hay injusticias en mí. Espero ser claro con esto. Entonces, dice la Escritura que Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuántas veces sintiendo la injusticia? Me voy a voltear para la derecha. Nos diste una hermosa noticia ayer o antier de que el favor de Dios obró en la vida de Berito. Pero en el proceso, y antes de la noticia, tú sentías injusticia. ¿Sí o no? No me lo platicaste, pero es obvio. No necesito ser profeta. ¿Sí me explicó? Entonces lo que Dios quiere es que en ese momento tú vivas de su mano, tú vivas creyendo y confiado que Él tiene control y que Él te va a hacer justicia a ti y a Vero. Y que en ese momento que tú, en tu corazón y en tu mente, no están pasando cosas gratas, o sea, cosas como Dios las ve, las traigas cautivas a la obediencia de Cristo para que Él las cambie. Entonces, eso solo pasa, cuando recuerdas quién es Dios. Y entonces aplica este versículo que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice con poquito, con una parte, cuando te acuerdes, no, sino dice, ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí me explico? Y con toda tu mente. Y dice la Escritura, este es el primero y grande mandamiento. Y ojo, te aclaro, por eso hay muchas cosas que cuando justicia no llega a ti, el mundo no las entiende. Y todavía hay gente confundida y todavía hay gente
esclavizada. Te voy a poner un ejemplo de lo que estábamos hablando hace rato, de creer que Jesús no era Jesús y que Jesús no ha llegado, el Mesías. Hay mucha gente que no conoce o sea, que no reconoce a Jesús y que cree que Dios no ha mandado al Mesías. Ayer recordaba una parte de la escritura muy cierta en esta serie que dice, o sea, en los tiempos de Jesús había fariseos, pero había otro tipo de gente que creo que eran los seduceos. Esos seduceos son la gente que nada más reconoce el Pentateuco. Y se ha perdido de los reyes, de la revelación de los profetas. Entonces, o sea, fíjate la deformación por no permitirle a Dios ser justificados. Porque el que te ha convencido y el que te ha mostrado esa gran verdad y te ha liberado de esa forma de pensar que te esclaviza, es la injusticia. Y para eso viene la justicia. Para cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de vivir. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Que tú entiendas y recibas que tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer, dice ahí, y grande mandamiento. O sea, si muchas veces te puedes preguntar, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Es lo primero. No dice Lupita ama a Julio o Julio ama a Lupita. Sí, sí, pero primero al Señor tu Dios. Y luego dice, el segundo es semejante. El segundo es semejante. ¿Qué dice el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hace unos días mi esposa me decía algo que yo dije, Dios me habló a través de ella. ¿Por qué dice Dios que ames a tu prójimo como a ti mismo? Y ella sabiamente, con el Espíritu lleno en ella, me decía, para que tú te ames, necesitas conocer a Dios, que es amor. Entonces, Dios dice, conóceme a mí, conoce mi amor, para que puedas dar amor. Pero el principio de Dios es, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú no vas a poder dar algo que no tienes, algo que no conoces, algo que no has recibido. ¿Sí me explico? Entonces, por eso el principio es, ama a Dios, para que Dios te enseñe a amar. Y cuando Dios te enseñe a amar, de la misma forma en la que Dios hace que te ames tú y ames a Dios, puedas amar a tu prójimo. Pero fíjate cómo es Dios al revés. No dice ámate a ti y después al prójimo. Acuérdense que en el mundo de Dios las cosas son totalmente diferentes a las que pensamos. ¿De qué se trata en este mundo nuestra participación? ¿De ser servidos o estamos para servir? ¿De que el mayor sirva al menor o el menor sirva al mayor? El mayor al menor. ¿Sí me explicó? Entonces Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después de Dios, cuando hablas con Dios, te bañas, te echas gel y todo lo que haces, las mujeres se echan las pestañas, el polvo, ¿no? Te ves al espejo y dices, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. ¿Sí o no? Entonces, así como te ves de chulo, Dios quiere que veas a los demás de chulos como a ti te ves, como Dios nos ve. O sea, con todo respeto, doña Mirna, Dios no ve sus canas, ella la ve hermosa y joven. Acá. De la misma forma en que ve a Cari. ¿Sí me explicó? Así nos ve a todos. Así nos ve a todos. Entonces Dios quiere que entiendas y recibas esta gran verdad para que una vez que la conoces, la recibas y la creas, la puedas vivir y no tengas que contarla, sino que la gente al vivir vea tu testimonio
y esa luz brille sin que tú tengas que abrir la boca. Por eso, ahí te va lo fuerte que yo muchas veces le decía algo, ¿no? Y esto va, se me fue Lupita, pero bueno, está grabado. Y creo que, es más, me voy a pegar el micrófono para que me escuches, Lupita. Allá en el purgatorio. Yo mismo me lo pregunto. ¿Por qué lanzas la semilla? ¿Por qué lanzas la semilla y la gente no la recibe? O sea, ¿por qué invitamos de corazón a la gente, sabiendo que el mejoral que necesita la gente es la palabra, y no quiere? Yo les pregunto, y me pregunto, ya llegó Lupita, Dios la bendice, ¿qué ven nosotros la gente? O sea, a lo mejor le estás hablando de amor y en ti no ve amor. A lo mejor le estás hablando un Dios que cambió tu llanto por alabanza, por alegría, por gozo, y a lo mejor no lo ve. O sea, no estoy señalando a nadie, sino lo que yo digo es que genuinamente esta verdad Dios quiere que la conozcas y que la vivas. Porque es muy fácil hablar de Juan 3:16 con la gente, pero que la gente sepa que lo conoces y no lo vives. O sea, fíjate lo fuerte, ¿eh? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? Entonces, ¿con qué cierro? Si en verdad Dios pone en tu corazón ser agradecido porque justicia ha llegado a tu vida y te está ya dando la oportunidad de ser continuamente justificado para participar en su obra, ¿cómo puedes tú interceder por tu prójimo? Ese que Dios te ha mostrado que necesita justicia. El jueves y los viernes, pero ya no fui el viernes porque como fui el jueves y estaba de descanso, hicimos 2 por 1 mi esposa y yo, y como los jueves en Villahermosa es de mujeres y los viernes son de hombres, como estaba yo y estamos los niños, nos fuimos 2 por 1 y me fui y me metí con las mujeres. Y se habló de algo bien importante, de orar sin desmayar. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer por el prójimo? Orar. O sea, si a ti en tu corazón te pone que tus hijos conocen, pero no participan, no te canses de orar y no te desmayes, una mierda. Y si lo mismo pasa por el corazón de Cari, háganlo. Porque además la oración del justo, si se ponen de acuerdo esos dos justos, tiene poder. Y si lo haces con fe, Dios lo va a hacer. Entonces, fíjate qué importante es hacer sinergia. Ustedes tienen una gran ventaja. Él la tiene conmigo y con Carla y con cualquiera de nosotros. Pero Noé con Cari la tienen de ganar. Porque Noé debe de sentir injusticia. Y se puede poner de acuerdo con Cari y juntos orar por esa injusticia y Dios va a escuchar y va a hacer a favor de ellos. ¿Sí me explicó? Lo mismo Cari. Lo mismo tú con Cari, lo mismo Cari contigo, hermana. Lupita Montejo, que ahorita viene sola, pero poco a poco estoy seguro que Dios te va a ir mostrando muchas cosas. Nos tienes a nosotros y tienes a cualquiera de los hermanos. Está Lupita, está el mismo Aldo, está mi esposa, estoy yo. Los hermanos en Cristo. A lo mejor tú quisieras antes de dormirte, a eso digo yo cuando es de gane. Porque yo de gane me despierto y me acuesto con mi esposa. Tengo la oportunidad de ponerme de acuerdo en cualquier momento con ella e interceder por cualquier necesidad, por cualquier prójimo. Entonces no te desmayes y no te desilusiones porque no tienes a alguien que te haga segunda todo el tiempo en casa, pero cuando tengas la oportunidad de hacer segunda, que es hoy, con cualquiera de nosotros, no lo desaproveches. Y obra por tu prójimo. ¿Por qué?
Dice Dios que ores en lo secreto y en lo oculto. ¿Sí me explicó? Entonces, trae aquí tu petición con cualquiera de nosotros y oremos, ponernos de acuerdo. La semana pasada decíamos que cuando una parte del cuerpo, un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Pues cuando cuando un miembro tiene la necesidad, todo el cuerpo tiene la necesidad. ¿Sí me explicó? Eso es lo que podemos hacer. Y termina diciendo bien hermosamente que eso es una verdad que mucha gente no la ha recibido, no la entiende, no la quiere creer. Dice que es una tontería, que es una locura, porque ellos siguen con los 600 mandamientos o los 10 mandamientos de la ley de Dios hacia Moisés. Y eso ya acabó. Hace meses hablamos nosotros de que como el primer pacto era necesario, pero el segundo pacto dio paso y dependía del primer pacto para estos tiempos. Y de eso se trata la Escritura. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el que sigue. Dice, de estos dos mandamientos, o sea, Jesús, yo por eso digo, nos la puso facilita, nos vino a simplificar la vida en Cristo. Que si el holocausto y que si, olvídate, qué sacrificio ni qué sacrificio, porque cuando tú recibes y conoces justicia y amor y tú no fuiste colgado, dime qué te costó y qué sacrificio tienes que hacer para ser redimido y para participar llevando justicia, que es la parábola o el ejemplo de que tú estás viendo a alguien que viene caminando de 200 kilómetros con el sol y no necesitas ser sabio ni espiritual. ¿Qué requiere esa persona? Agua. Tú eres el agua. Dale de beber. Llévale justicia. Eso es lo que Dios quiere. Y insisto, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí me explicó? Ley, Pentateuco, profetas después del Pentateuco hasta los evangelios. Punto. La primer ley o el primer pacto. Entonces, yo te decía hace rato una pequeña mala noticia, que no es mala noticia, sino que tenemos que entender que no somos una vez justificados, liberados para siempre. O sea, la libertad viene progresiva. O sea, ya eres libre antes de que tú nacieras, porque el que te hizo libre fue Jesús. Pero que tú lo sepas y que tú lo vivas es progresivo. Porque les decía yo hace rato, el espíritu y la carne están peleados y si es una contienda de todos los días. O sea, tú te levantas, vuelvo a insistir, y estás con tu devocional y llenas tu espíritu, alimentas tu espíritu, pero sales de tu casa o sin salir de tu casa y se te atraviesa la carne. ¿Sí o no? Y cuando digo carne no estoy hablando de una muchacha guapa o de un muchacho guapo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que puede ir a generarte una reacción no solamente de egoísmo y de ira, sino también cuando tú estás apachurrado, cuando tú estás desganado, cuando tú tienes pocas fuerzas, no te acuerdas quién es el que te da vida. Son cosas, y eso es carne, ¿eh? ¿Cómo te explicas que después de recibir una palabra como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, te recibes una mala noticia y te ponchas? Cuando en conclusión, si yo soy hijo del creador y del dueño del oro y de la plata y de todo lo que ha sido creado, ¿de qué me tengo que preocupar? Pero no lo vivimos y todos los días estamos luchando. Por eso te digo que todos los días vamos a ser justificados. Y creo que en mis oraciones y en tus oraciones todos los días debe de ser, Padre, justifícame, hazme justicia este día. O sea, todos los días debemos de clamar por justicia. ¿Sí o no? Es bien importante. Y acuérdate que todos los días vamos a enfrentar pecado, pero al saber que nos vamos a enfrentar a injusticias, que yo las resumí, son muchas las injusticias, pero las injusticias pueden ser raciales,
que aquí no las vimos, pero pregunten a Erika que viene de los Estados Unidos. Y los que hemos viajado a Estados Unidos, aún en estos tiempos, tú sabes que está bien marcado y el gringo, el blanco, el güero, no se lleva muy bien con el moreno. O el moreno de lana, no se lleva con el latino. Les digo algo, yo lo viví. El peor enemigo de un mexicano cuando llega a Estados Unidos, ¿quién creen que es? No es ni el moreno, ni el güero, ni el chinito, diría Dante Gebel, ¿no? El chinito manejando. Es el mexicano. Y dices, tú ya sabes lo que pasaste, ¿por qué no facilitas? ¿Por qué no amas a tu prójimo como a ti mismo? Ah, no, como me costó, que le cueste, ¿no? Eso es una injusticia, ¿sí o no? Otra injusticia no solamente racial, la famosa injusticia socioeconómica, como te ven, te tratan. Y eso es injusto. Dios no nos ve así. Ah, porque la hermana Mina tiene 10 pecados y Cari tiene 100. Ah, pásale, hermana Mirna, usted. No. Entonces, entendamos que Dios, fíjate lo que te voy a decir, porque aquí viene la verdadera parte del mensaje. Y sabía que iba a pasar esto, porque yo te dije que fuéramos a Romanos, ni lo vamos a ver hoy. Íbamos a leer una parte del capítulo y medio de Romanos y no lo vamos a ver porque yo sabía que esto iba a ser demasiado profundo. Hay que entender que Dios no nos concede la libertad únicamente para nosotros. Vuelvo a repetir, la libertad es para que por gracia recibes, por gracia des. Y si por gracia fuiste justificado, por gracia quieres que la gente vea en ti justicia, para que a través de ti y de tu participación y de tu fe pueda la gente conocer justicia. ¿Sí vamos? O sea, en pocas palabras, a ver si te entra en el corazón. A ti y a mí Dios quiere usarnos, invitarnos y ayudarnos para que podamos ayudar a otros a conocer libertad, a conocer amor, a conocer justicia. Y no por eso ya eres justo, ¿eh? No por eso ya vives en justicia. Sigo insistiendo. Todos los días puedes tener experiencias que en tu corazón y en tu mente, aún ya siendo hijo, produzcan injusticia. Mi mami murió hace 13, 14, 15 años y todavía recuerdo esa injusticia. Porque la forma en la que murió mi mamá fue muy fuerte. Algunos de ustedes lo saben. Y no es que viva permanentemente en injusticia, pero cuando Dios me la muestra quiere decir que todavía necesito sanar y entregarle a Dios esa justicia. Porque hace unos días escuché una prédica de Dante Gebel donde me volvió a responder. La primera vez que me respondió fue cuando me habló Cristóbal, una vez que le abrí mi corazón y le dije, mi mamá pasó esto, viví esto. Me dijo, no te preocupes, Dios tiene cuidado de tu mano. Porque el mismo pecado es robar o mentir, quitarte la vida. Y Dios tiene misericordia de todos. Entonces tú no sabes si ella se arrepintió. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Entonces, Dios no quiere que tú vivas en tu presente o que vivas en tu pasado, sino Él quiere que sigas caminando, que sigas caminando, que sigas caminando, que sigas caminando. Pero ojo, llévate esto. Entiende que Dios a ti y a mí nos concedió justicia para ser libres y que a través de tu participación tú veas cómo Dios hace libre a otros. Eso significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque qué injusto y qué egoísta sería que tú conozcas el mejoral y veas que el otro le duele la cabeza y tengas el mejoral en tu bolsillo y no se lo quieres. Para eso es esto. Entonces, Dios quiere concederte libertad y justicia, pero que no sea para ti, sino que sea para otros. Y quiere que
participes. Te quiere usar. Eso es un privilegio. Nos quiere usar para liberar a los demás. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Tú no crees que el Espíritu del Señor está sobre ti? ¿Verdad que sí? Entonces, si tú conoces esta verdad y fíjate lo hermoso de ir entendiendo la palabra. Tú conoces esta verdad. La fe, ¿cómo se recibe? ¿Cómo se desarrolla? A través de oír la palabra. Entonces, dice la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre de mí. ¿Qué está produciendo en ti al escucharla? Al leerla? Fe. Y tú sabes que el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, hoy está en ti. Entonces, personalízalo hoy. Y si el Espíritu del Señor está hoy sobre ti, sobre mí, ¿qué cosa? Por cuanto que me ha ungido, ¿sí o no ha sido ungido? ¿Sí o no es ungido? Claro que sí hemos sido ungidos. Entonces, si el Señor te ha ungido para que el Espíritu del Señor esté sobre de ti, ¿qué intención y propósito tiene? Que tú y yo demos buenas nuevas a los pobres. El dar buenas nuevas a los pobres no es darle 5 pesos o darle un sándwich, sino puede ser el mismo Carlos Slim, que tiene todo el dinero y la plata del mundo, pero tiene el corazón pobre. Fíjate el contraste. Yo conozco mucha gente de esa, que se siente empoderado, se siente sabio, se siente como esa parábola de que pues ya tengo mucho, el de los graneros, ¿te acuerdas, Lupita, no? Y mañana voy a hacer un granero más grande para tener y vivir mi jubilación, y dice el señor, pobre iluso, ¿no? Mañana mismo vas a morir. Entonces, si Dios ya te alcanzó, ya te hizo justicia, ya te ungió, ya puso a través de la unción que representa el óleo, el Espíritu Santo en ti, no es para que ya digas, ya la hice y me saqué la lotería. No, es para que tú y yo seamos movidos en misericordia y participemos de su mano y llenos de su Espíritu para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es otro boleto, ¿eh? Y entonces te unge para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Dice la Escritura, enviarte. ¿A qué? A sanar a quebrantados de corazón. ¿Sí o no hay quebrantados de corazón hoy? Yo muchas veces me siento quebrantado en mi corazón. Y estoy conectado a la palabra, ¿eh? Me quiebro. Digo, Padre, esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, esto que estoy viviendo, que tú sabes que yo lo estoy sintiendo, me quiebra el corazón. Ese es el lío. Eso es el lío. Entonces, si eso está pasando en ti hoy, háblalo con Dios. Clama por justicia. O sea, si tú te sientes el que está quebrantado en el corazón, no está mal, ni es pecado, ni es un problema. Reconóceselo y entrégaselo a Dios. ¿Para qué? Para que te haga justicia. Porque Dios no quiere que vivas injustamente. Y una vez que se ha sanado y reparado tu corazón de eso que sientes que es injusticia, número 1, vas a ser empático y vas a entender, y casi siempre Dios te pone a gente así, porque dices, ya lo viviste, ya sabes lo que se siente, ¿verdad? Y sabes que yo soy un rey y un Dios de poder. Entonces, ahora, sana, participa. Y eso es lo que ya, ese crecimiento, esa madurez te va a llevar a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y qué cosa dice? A pregonar. Fíjate lo que te está diciendo la palabra, libertad a los esclavizados.
cautivos. Entonces, a ti y a mí, algún día Dios usó a un ungido lleno de su espíritu, dándonos las buenas nuevas. ¿Y qué hizo en nosotros? Sanó nuestro corazón quebrantado. ¿Sí o no? Algún día vivimos libertad de esa esclavitud. Porque alguien nos agarró de la mano y con la dirección del Espíritu Santo te dijo, repite conmigo. ¿Sí o no? Declaro y empiezas con tu oración de fe. Por eso yo la semana pasada les decía, ¿alguien no ha hecho su oración de fe? Salud, Berito. Y luego, ¿qué dice? ¿Y vista a quién? A los ciegos. Claro, no es el ciego que está en las esquinas que no ve, no, es el que ve y no ve. Como diría el mexicano, estás viendo y no ves. Estás viendo y no ves. No ves. O sea, porque sabes que la verdad, sabes que ir a Jesús es el camino, es la verdad, es el que te va a dar vida y no quieres ver. Dices, no, el doctor. ¿Sí o no? Yo hoy te comparto algo, yo estoy en esa injusticia y todos los días le digo a Dios, yo ya estoy harto de las pastillas, Padre. Yo estoy harto de ver mi mirada en un ortopedista, en un quiropráctico, en un fisioterapeuta, en un neurólogo. Yo ya estoy harto. Llevo 2 años y medio sintiéndome cansado. Y está, de veras les digo, está quebrantando muchas veces mi corazón. Entonces, se lo declaro a Dios porque Dios lo sabe. Y paz entra en mí, ¿por qué? Porque dice Filipenses, ¿no? Que cuando tú oras y das gracias por todo, Él da paz, guardando tu corazón y cuidando tu mente. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, fíjate lo que Dios hace primero en ti, pero lo que Dios quiere que hagas cuando eres lleno del Espíritu Santo. Ya lo dijimos, ¿no? Dar vista a los ciegos y luego fíjate lo hermoso, a poner en libertad a los oprimidos. Porque eso que tú estás sintiendo que es injusto, otra vez, ahí te va. ¿Sí o no te quiebra el corazón? ¿Sí o no te quiebra el corazón? Y dices, esto es injusto. Yo ni lo pedí y es más, yo ni lo busqué. Me está llegando y es injusto. Y es más injusto que aparte de que me estás haciéndolo vivir, yo esté con el corazón quebrado. Cuando yo sí se lo digo, cuando según tú ya me cambiaste el corazón y me diste un corazón sano, pues no me dejes que el corazón se me quiebre, se me enferme, se me haga duro. Para eso estás tú, mi Dios. A veces de repente se vale, o sea, no es que traes y te pelees con Dios, pero es necesario porque él lo sabe, que te quiebra el corazón. Y aparte de quebrarte el corazón, vuelvo a insistir, te roba la libertad, te hace cautivo a la pastilla, al doctor, al amigo, al ejercicio, o al alcohol, porque solo a través del alcohol sientes paz y te olvidas de todo. O sea, hay muchos ejemplos, ¿sí o no? Al sueño, a la tele. Hay gente que si no ve la novela, ¿sí o no? Te ciega, pero lo más fuerte es que te oprime, te sientes oprimido. Y dice la escritura, porque esto está hermoso, ¿no? Esto pasó cuando Jesús estaba leyendo la escritura y dice el último versículo, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué estaban fijos en él? Porque él es la verdad, él era la verdad en ese momento. Esa palabra era él. Y fue un shock. Imagínense que llegue Jesús y que te diga, yo soy, y te empieza a decir, o sea, si ahorita es fuerte, en aquellos tiempos es más fuerte. Pero regresa a ti. O sea, fíjate todo lo que el Espíritu Santo, Dios, te invita a que vivas, a participar, a liberar cautivos, a quitar opresión, a quitar
velos. Y ojo, no es nada más para ti, sino que tú, lleno del Espíritu Santo, a través de las buenas nuevas, eso que es justicia, justicia lo va a vivir y lo va a ver en ti otra gente que está viviendo en injusticia. Con todo esto, ¿sí me explicó? Estén cautivos, estamos cautivos porque, pues, ni modo. O sea, no necesariamente es el pecado, sino es el hecho, el momento. Yo insisto, tú te levantas lleno del Espíritu, estás encapsulado en tu casa, ya hiciste, ya oraste, ya todo, y de repente se te pasa la carne y ya te oprimió, ya te hizo enojar. Dices, espérate, yo no me paré pensando en que a las 10 de la mañana me iba a enojar y iba a reaccionar, ¿sí o no? Ya vamos a acabar, ¿eh? Entonces, no voy a esperar porque esto es importante. Que lo escuche, creo que es Laurita, ¿va? Creo que la palabra fue bien frontal, ¿sí o no? Bienvenidos, Laurita y Miguel. Pongan atención. ¿Cómo conecta? Fíjate lo que te voy a decir de parte de Dios. Y esto fue lo que hoy te voy a regalar. Dios me lo regaló esta semana. ¿Cómo conecta Dios, que es amor, contigo para que el amor que Dios está en ti, que te muestra y que te hace vivir, que sabes que Dios es amor o que el amor que sientes es gracias a Dios? Pero me estoy dando a entender. ¿Cómo conecta Dios su amor con Él? ¿Cómo lo conecta? Y luego, Dios, que es amor en ti para con Él, porque amarás a Dios. Después, ¿cómo conecta ese amor por los demás? ¿Cómo? Por medio de la justicia, hermana Mirna. Eso es justicia. O sea, yo les decía el martes, yo no me sabía hijo de Dios, yo no entendía que había un Dios de amor, y yo no me sentía amado y no tenía identidad, porque no conocía a Dios. Y no conocía a Dios porque el principio del conocimiento a Dios es justicia. Lo primerito te lo puedo casi asegurar, esto es personal, esto es algo que Dios me mostró a mí. Lo primero que hace en ti es justicia. Es lo primerito para que recibas amor y conozcas amor. Y eso es por medio de la gracia. Porque en otros, ténganme paciencia. A ver, es un poco de lo que les iba a hablar yo, pero ya no les voy a hablar de esto. Yo creo que va a ser a la próxima semana. Ténganme paciencia. Porque con el corazón se cree, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, tú sientes en el corazón que hay injusticia, y esa injusticia te lleva a justicia, pero justicia solo opera en ti hasta que por la boca confiesas para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y dice un versículo atrás, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¡Wow! Por eso a mí Dios me mostró, yo me siento enamorado de lo que estoy viviendo y de la invitación que Dios me da, porque cada día me lleva a una revelación, a un entendimiento, y yo le digo, gracias, Padre. Romanos 10, versículos 9, 10 y 11.
Lo vamos a ver la próxima semana y lo vimos la semana pasada y lo vimos el martes, ¿verdad? ¿Qué tal estuvo el martes? ¿Así o así? ¿O así? ¿O así? Eso. Eres del club de mi hijo. Mi hijo cuando estaba, ¿cómo estás, Isaac? No me dice bien, no. Entonces ahí te va. La pregunta es, ¿cómo conecta Dios su amor contigo y luego, si por gracia recibes, por gracia das? Eso es lo más fácil. Cuando alguien te da amor, es bien fácil darle amor al que te está dando amor. Pero hay que pasar por algo, que es lo que explicamos. Dios te da amor para que ese amor se conecte con Dios y tú le puedas dar amor a Dios. Eso es lo primero que quiere que hagas. Y después ese amor que ya manifiestas y conoces y recibes de Dios en tu corazón y lo sabes dar, quiere que así como ya Dios hace que te ame, ames al prójimo, a ti, a los demás. Entonces, otra vez reforzamos, Dios no nos concede la libertad únicamente para nosotros. O sea, Dios en justicia no opera nada más para ti, sino lo que quiere es invitarte y usarte, invitarte a participar y a usarte para ayudar a otros a obtener su libertad. Tú y yo ya fuimos liberados, pero muchos no han sido liberados. ¿Sí o no? Ve lo importante que es. Entonces aquí es donde la justicia de Dios entra, se pone en práctica, la vas a ver. Y para eso Dios dice que luchemos, anhelemos la justicia por los cautivos, por los ciegos, por los débiles. Yo les decía hace rato que los llevemos en oración, o sea que en pocas palabras, fíjate lo que te voy a decir, y se los dije hace rato, que si Dios te muestra que hay un cautivo, que hay un afligido, que hay un quebrantado de corazón, que hay un oprimido, o sea en pocas palabras que no conoce justicia, ¿sabes a qué te quiere llevar? A que tú y yo hablemos por él. ¿Eso qué significa? Que oremos. Porque esos débiles son los que no saben abrir su boca. No tienen voz con Dios. Tienen voz y se desenvuelven en el mundo, pero no con Dios. Y se sienten oprimidos, marginados, prácticamente como dice la palabra, desordenados y vacíos. Y con esto termino. Salmos 82, 3, 4. No tiene nada que ver porque íbamos a leer Romanos 9 del 30 al 33 y Romanos 10 del 1 al 17, pero ya son las 3. Y como no me quiero ir a las 5 el día de hoy, nos vamos a despedir con esto. Dice el 3, defiende al débil. O sea, si lo que hoy habló Dios a tu espíritu y a mi espíritu lo recibiste para justicia, defiende al débil. ¿Y qué cosa más dice? ¿Qué es ser débil y qué es ser huérfano? Para mí el débil y huérfano, o sea, si tú eres hijo de Dios, ¿tendrías por qué estar en debilidad y sentirte huérfano? Pues claro que no. Que lo vives, a veces sí, pero es lo que Dios quiere, que te pongas la armadura y que te protejas. Y que cuando esos pensamientos, esos sentimientos llegan a tu corazón, los lleves y los entregues a su presencia. Y digas, Padre, tú ya me hiciste justicia, no tengo por qué sentirme así. Pero hay gente que no, entonces dice, defiende al débil como intercediendo por otros, y al huérfano, el que no sabe que Dios es Padre. Porque tú no eres huérfano, ni yo soy huérfano. Yo podré decir que soy huérfano porque yo no tengo padre y no tengo madre. Literal, yo no tengo padre, pero son terrenales, pero yo tengo un mejor padre, Dios. Eso a mí me cambió la vida impresionantemente. Impresionantemente. Y te digo algo, Cari, de parte de Dios, no eres huérfano. Tu padre está en el cielo. Se llama Dios. Pues abraza esa verdad, abraza ese amor y suéltalo, suéltalo.
Es normal que te sientas como te has estado sintiendo, es normal. ¿Es injusto? Sí, pero es un proceso. Y el único que te va a hacer justicia de ese corazón quebrantado va a ser Dios. De esa opresión que estás viviendo porque pues extrañas, claro. Y luego hoy con las redes sociales peor porque te lo quieres borrar, dices, nadie me habla y te aíslas, ya sale el recuerdo. Pero llega un momento en que yo así me pasó, por más que yo me aislaba, corazón, aunque no me venía la voz de alguien y la foto de alguien, me lo traía hasta que yo dije, ya no aguanto más, yo no me quiero sentir así, te lo entrego a mi padre, ¡pum! Él lo sanó. Entonces, defiende al débil, defienda al débil, defendamos al débil, porque hoy hay una debilidad natural, normal, que no es mala. Y ahorita, Cari, perdón que use de ti esto, Cari, pues te debes de sentir huérfano, no es así. ¿Qué hay que hacer? Todos orar por Cari para que no le falte la fe, para que el Señor la abrace, para que el Señor le recuerde y le dé palabra de vida, palabra de amor. ¿Sí me explico? Eso hará justicia. O sea, hacer eso es hacer justicia a quién? Al afligido. Entonces, por eso les digo, es importante que si se ponen las peticiones, a lo mejor cuando estamos en esa madurez y en ese crecimiento de decir, en un mismo espíritu, a las 9 vamos a orar. Pero si lo lees, ora. Porque Chucho necesitaba justicia y Vero necesitaba justicia. Lupita necesitó justicia. Y aunque a lo mejor no la iglesia se puso de acuerdo y se puso a orar, simplemente tu oración, la oración del justo, lo que tú clamaste, tú pediste, Dios lo escuchó y Dios hizo justicia. Y eso lo puede hacer Cari solita, pero también para eso estamos nosotros. Para darle amor como a nosotros mismos, ¿a quién? Al prójimo. Eso librará al afligido y al necesitado y lo librará de la mano de quién? De los impíos. ¿Sí me explicó? Entonces, yo creo que hoy te debes de ir con una claridad de cómo operó Dios primero en ti. Resumo y conclusión. No puedes conocer a Dios y no puede operar Dios si no confiesas con tu boca para salvación. Porque dice la Escritura que por fe se es libre, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí me explicó? Entonces, qué hermoso es, eso es bendición. El mes pasado hablamos de bendición, eso es bendición porque tú ni siquiera habías llegado a los pies de Cristo y dice Romanos 1:3, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. Él ya te bendijo, pero esa bendición no la puedes recibir, que se llama justicia, si tú no confiesas y declaras. Entonces, qué importante es recibir y operar justicia en tu vida, pero ojo, no es para que la justicia nada más se quede contigo, sino que tú recibas con responsabilidad la invitación y participes de parte de Dios para que los demás conozcan justicia. Ponte de pie. Vamos a dar gracias. Padre, gracias. Gracias porque hoy hablaste claro, muy claro. Gracias porque tú estás pendiente y atento e inclinando tu oído sobre el justo
y sobre el que vive en injusticia. Hoy clamamos, Padre, en un mismo espíritu y ponernos de acuerdo para que justicia no sea parte de nosotros y para que la justicia se derrame sobreabundantemente en los que no te conocen, Padre. Sácalos de la injusticia. Sácalos de la injusticia. Solo tú eres capaz de convencer, de revelarte, de traer tu presencia con lazos de amor a los que están en injusticia. Yo hoy te pido, Padre, que si alguien en este momento, aún siendo hijo, vive injusticias, si es tu voluntad, te manifiestes. Lo importante no es pedir un milagro, Padre, sino lo importante es crecer en fe y en obra, en obediencia. Yo hoy pido para que el corazón haya sido abierto y el entendimiento también haya sido abierto y usado, Padre, de parte tuya para poder recibir esta semilla, esta palabra que fue directa, que es vida, que es espíritu y que nos va a dar libertad. De entender la importancia de la justicia. No la justicia del mundo, sino tu justicia. Haznos justos. Haznos justos, Padre, porque me voy a adelantar de parte de ti. Justo es que yo recibí justicia, he sido lleno de tu espíritu y de tu amor, y se ha movido por misericordia como tú nos mueves cada mañana a buscar tu rostro y a declarar que tu amor sobreabunda y me abraza en todo momento. Pero que de la misma manera yo pueda amar y clamar por justicia por el que te conoce y el que no te conoce, por el prójimo, como tú me has enseñado a amarme a mí mismo. Padre, sana corazones. Nuevamente pido, haz justicia en la mente y en el corazón de mis hermanos. Yo hoy pido por que nadie le falte la fe, Padre, para que podamos resistir en esta larga carrera y que nada nos mueva, Padre, sino que seamos cimentados en tu fe y en tu amor. Tu palabra dice que hay 3 cosas que duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es más fuerte, Padre, y a través de la justicia tu amor se manifiesta en nosotros, y eso nunca se va a alejar y nos va a abandonar. Tú eres un Dios de amor, eres un Dios fiel, eres un Dios justo. Gracias porque nos has mostrado y nos has revelado el misterio de la justicia, Padre. Enséñanos a buscar primero el reino y su justicia, para que todo lo demás, a través de ti, sea añadido. Tu palabra dice que si buscamos tu pan de vida, nunca más tendremos hambre, Padre. Y que si somos llenos y alimentados de tu agua, jamás tendremos sed. Llénanos, Padre. Úngenos, Padre. Muévenos, Padre, a declarar y anunciar las buenas nuevas. Que nuestra vida sea un testimonio y sea una manifestación de lo que tú estás obrando y transformando en cada uno de nosotros, Padre, para que la boca no sea nuestra boca, las palabras no sean nuestras palabras, sino que nuestros actos sean la manifestación de tu justicia y de tu amor en cada uno de nosotros donde nos movamos. Yo hoy doy gracias, Padre, por este lugar, por este tiempo, por esta ciudad, por esta familia que estás levantando, y sé que aunque mis ojos no lo puedan ver, tú estás, seguirás y nunca pararás de estar obrando, Padre. Te pido que tú seas quien nos dé el crecimiento, que tú seas quien nos dé el entendimiento noche y día,
Y te pido que muevas a mis hermanos a abrir su boca en todo momento para dar gracias y para pedir por todo lo que se necesita. Gracias, Dios, porque sé que tú no nos abandonas y tú tienes cuidado y control absoluto de todos nosotros. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Incline su oído sobre ti y que te lleve con paz el día de hoy. Amén.